Oración de primavera. Sylvester no tardó mucho en aburrirse de mi chillido poey y dejar de molestarme. Pero en realidad, parecía que, en lugar de aburrirse, su interés se había desplazado a otra cosa. ¿Qué es esta cosa?, murmuró antes de tirar de mi peine. Antes de que pudiera reaccionar, mi cabello se estaba cayendo detrás de mí. Levanté la cabeza y vi que Sylvester estaba mirando por encima de la horquilla ornamental que mi familia me había hecho. Parecía ser un adulto en sus 20s, y sin embargo, su comportamiento era exactamente el de un niño salvaje de primaria impredecible y desenfrenado. «Lo romperá». Me di cuenta, y la sangre se escurrió de mi cara. Por favor, devuélvelo». Extendí mi mano. Mi súplica hizo que Sylvester sonriera como el gato de Cheshire. Levantó la mano más alto de lo que podía alcanzar y sacudió la horquilla, diciéndome que tratara de agarrarla. Por lo que pude ver, no tenía absolutamente ninguna intención de devolvérmelo. «Devuélvemela». Perseguí a Sylvester, saltando para tratar de agarrar la barra de pelo mientras la movía para mantenerla fuera del alcance. Me quedé sin aliento en poco tiempo. Estoy pidiéndole que me lo devuelva. Es mi barra de pelo, la barra de pelo que mi padre, mi madre y mi hermana hicieron. Caray, odio a los chicos así. Alcé la vista hacia la horquilla que colgaba sobre mí y apreté el puño, entrecerrando los ojos. Podía sentir el maná dentro de mí calentando todo mi cuerpo, elevándose a medida que la ira me consumía. «Hega. Aprendiz, no». Damuel gritó en pánico, lo que llevó a Karsted y al sumo sacerdote a darse la vuelta y alzar las cejas con ira. Sacaron las varitas en forma de bastón de su brillante conductor y las deslizaron por el aire. «Tonto. Te dije que no la molestaras demasiado. No intimides a una niña pequeña». 2 puñetazos afilados aterrizaron en la cabeza de Sylvester con un sonido de golpe muy agradable. Sus brillantes varitas se habían transformado en mazas ante mis ojos. Me quedé sin aliento al pensar en cuánto daño debieron haber hecho, pero Sylvester se encogió de hombros. «¿Por qué tan molesto?» «Solo estaba jugando un poco». Sylvester no había aprendido su lección en absoluto, pero ahora que sabía que Karsted y el sumo sacerdote lo castigarían cada vez que fuera demasiado lejos, toda la ira que hervía dentro de mí simplemente se desvaneció. El sumo sacerdote le arrebató la varar de la mano a Sylvester y me lo devolvió. «¿Puedes ponerte esto de nuevo, imagino?» «Sí». «Gracias, sumo sacerdote». Rápidamente me recogí el cabello con la varilla. Sylvester observó eso con interés, luego volvió a buscarlo. Karsted apartó la mano con un rugido y luego señaló al tembloroso Damuel. «Diviértete con Damuel, no con Mine. Está hecho de cosas mucho más fuertes», dijo. El sumo sacerdote estuvo de acuerdo y ahuyentó a Sylvester. «En efecto. Ve a jugar con Damuel en la esquina. Mine, vienes aquí». Y así, después de recogerme y llevarme a su escritorio, el sumo sacerdote reanudó su reunión con Karsted. Continuaron estudiando el mapa, ignorando descaradamente los gritos agonizantes de Damuel. Hablando de eso, el mapa extendido sobre el escritorio me hizo soltar un grito de asombro. Era mucho más detallado que el que había visto en el gremio de comerciantes. Ese solo había mostrado los nombres de ciudades y carreteras, por lo que esta fue la primera vez que vi uno que realmente representaba todo el ducado. El ducado en sí era largo pero delgado, extendido hacia el norte y el sur con algunas áreas de color rojo y otras de color azul. Parecía que las áreas alrededor de las ciudades eran principalmente rojas, mientras que había más azul cuanto más lejos se alejaba de ellas. ¿Me pregunto qué significan los colores? Tenía curiosidad, pero su discusión parecía lo suficientemente seria como para considerar que era mejor guardar silencio y seguir, mirando el mapa. Sí, eso debería hacer. Partamos, entonces. Una vez que Karsted y el sumo sacerdote estuvieron de acuerdo en todo, llegó el momento de dirigirse a la puerta del noble. Damuel, lleva a Mine. Sylvester, toma esto. Y Karsted, esto. Karsted y Sylvester salieron de la habitación llevando grandes piezas de equipaje mientras Damuel me llevaba en sus brazos. Le susurré al oído. Sir Damuel, me gustaría estar lo más lejos posible de ese sacerdote azul.
No tienes idea de cuánto estoy de acuerdo. Damuel y yo nos vimos cara a cara en este asunto. Se alejó un poco de Sylvester, en guardia. Parecía que a pesar de ser un sacerdote azul, la familia de Sylvester tenía un estado abrumadoramente más alto que el de Damuel. Quería estar tan lejos de Sylvester como pudiera, por temor a que se convirtiera en otro Sigza cuando estaba enojado, pero él nos siguió activamente. ¿No están ustedes un poco fríos conmigo? Debe ser tu imaginación, respondí mientras buscaba a alguien que pudiera cuidar de Sylvester. Pero Karsted no se veía por ninguna parte, ya que se había adelantado. Miré hacia atrás por encima del hombro de Damuel y vi que el sumo sacerdote nos alcanzaba desde atrás, después de haber terminado de dar sus órdenes finales a sus asistentes. Sumo sacerdote, gemí, haciéndole frotar sus sienes. Sylvester, mantén tu distancia de mí. No quiero lidiar con su desmoronamiento antes de que la oración de primavera haya comenzado. Tendría que ser bastante débil para desmoronarse de esto. ¿No es eso algo patético? Sylvester me tocó la mejilla, probablemente porque estaba más cerca de su altura ahora que Damuel me estaba cargando. El sumo sacerdote apartó la mano y le dirigió a Sylvester una mirada fría. Sí lo es. Minnie es tan débil y enfermiza que todos debemos tener mucho cuidado al tratar con ella, por tedioso que sea. No me hagas repetirme una vez más. Karsted había abierto la puerta del noble y nos estaba esperando en la plaza al otro lado. Él, Damuel y el sumo sacerdote convocaron bestias altas de sus piedras de Fai mientras el sumo sacerdote daba instrucciones. Tú lideras, Karsted. Minnie y Damuel se quedarán en el medio, mientras que Sylvester y yo los seguiremos por detrás. ¿Te suena bien, aprendiz?, preguntó Damuel. Sir Damuel no estaba dispuesto a protegerme del hermano Sylvester. Damuel no me había protegido en absoluto de las burlas de Sylvester, apenas parecía un guardaespaldas confiable. Me sentiría mucho más segura montando con el sumo sacerdote, para ser honesto. Eso es porque Damuel se congeló a mitad de la oración. Pensó por un momento si debía continuar y luego murmuró un silencioso perdóname. La bestia de Damuel era un caballo alado. Me puse de espaldas, luego Damuel se sentó detrás de mí y tomó las riendas. El caballo extendió su ala y voló tras el grifo de Karsted, que había partido primero. Una vez que volamos sobre la ciudad baja y pasamos los muros exteriores, el grifo comenzó a descender de inmediato. Nos dirigíamos a la mansión de invierno de la ciudad agrícola más cercana a la puerta sur, la misma ciudad a la que fue mi vecindario el día de la matanza de cerdos. La estructura era alta y ancha como una escuela primaria de siglos de antigüedad, con un campo que se parecía a un campo de deportes. Incluso desde lo alto del cielo, me di cuenta de que había un montón de personas reunidas allí. A primera vista, parecía que eran unas 1000 personas. Mientras descendíamos a la plaza, las personas en el medio se abrieron paso para hacernos espacio. Karsted aterrizó con gracia en el claro recién formado y despidió a su bestia mientras el caballo alado de Damuel descendía a su lado. Karsted me levantó de su espalda, luego Damuel se deslizó y descartó su bestia también. ¡Fuera del camino! Sylvester gritó desde arriba cuando el león del sumo sacerdote descendió. Karsted retrocedió unos pasos, todavía sosteniéndome en sus brazos, y levantó la vista cuando una cosa azulada saltó del león con un fuerte grito. ¿Qué? ¡Bú! La multitud se agitó ante el repentino desarrollo y mientras todos observaban, la figura azul voló en el aire antes de aterrizar y adoptar una pose. Su energía parecía contagiosa, la emoción corrió a través de la multitud y todos vitorearon como si estuvieran viendo un programa. Ese idiota se está dejando llevar. Sentí una vaga sensación de frustración en la voz de Karsted, y muy pronto el león del sumo sacerdote se desplomó como si intentara estrellarse contra Sylvester y aplastarlo. Pero él simplemente esquivó con una maniobra acrobática y tomó otra pose. ¡Oh, oh! La multitud vitoreó aún más. Sylvester tenía una sonrisa muy satisfecha en su rostro, como un niño de primaria que acaba de mostrar su talento especial. ¿Es la oración de primavera una ceremonia donde los sacerdotes dan presentaciones a la gente? Murmuré, sorprendida por lo diferente que Sylvester era de los sacerdotes azules que conocía.
Castet sacudió la cabeza con una expresión sombría. Mine, no le hagas caso. Él no es un ejemplo a seguir. O más bien, él es un ejemplo de algo en lo que debes esforzarte para nunca convertirte. Me imagino que Sylvester es un noble de alto rango, considerando cuán casualmente interactúa contigo, Lord Karsted. ¿Hará demandas irrazonables de mí como lo hizo una vez el difunto Sigtha? Luego pregunté cómo debería tratar con alguien que hizo lo que quisieron con los que estaban debajo de ellos sin escuchar para protestar, lo que hizo que Karsted pareciera un poco conflictivo. No es un hombre violento. Puedes estar seguro de que no te hará daño. Simplemente es irrazonable y un dolor de cabeza que camina. Si Sylvester me exige irracionalmente, ¿puedo ir a pedirle ayuda, futuro padre adoptivo? Pregunté, inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado. Karsted abrió mucho los ojos y luego me dio una amplia sonrisa. Absolutamente. Ven a mí cuando quieras. Destruiré a cualquier villano que haga llorar a mi hija adoptiva. Mi futuro padre adoptivo seguro es un tipo confiable. Después de asegurar sigilosamente el respaldo de Karsted, el sumo sacerdote despidió a su león y comenzó a caminar hacia un pequeño escenario en un extremo del campo. La gente se separó mientras caminaba, formando un camino directamente hacia el escenario para él. Mientras tanto, Sylvester sacó un gran cáliz de unos 80 centímetros de alto de la bolsa que llevaba en la espalda, sosteniéndolo con reverencia mientras lo seguía detrás del sumo sacerdote. Karsted me dejó en el suelo y me pidió que lo siguiera, pero pronto se dio cuenta de lo lenta que era mi velocidad de caminar y en cuestión de segundos me tuvo de nuevo en sus brazos. Luego se dirigió rápidamente hacia el escenario también. Parecía que mi velocidad para caminar realmente era insoportable. Pero solo soy lenta porque los adultos tienen piernas más largas que yo. No es mi culpa. Después de dejarme en el escenario, Karsted y Damuel se adelantaron y miraron a la multitud con una mirada dura en sus ojos para mostrar que hablaban en serio. Sylvester le entregó el gran cáliz dorado, un instrumento divino, al sumo sacerdote, que luego lo colocó encima de un gran soporte colocado en el medio del escenario. La oración de primavera comenzará ahora. Jefes de esta ciudad y sus vecinos, vengan. A la llamada del sumo sacerdote, 5 hombres que llevaban un cubo con tapa que parecía lo suficientemente grande como para contener 10 litros, subieron al escenario. Mine, es hora de trabajar. El sumo sacerdote me levantó y me sentó en el estrado con el cáliz, ya que no podía alcanzarlo por mi cuenta, y de rodillas crucé la tela roja que había extendido sobre el soporte. El cáliz se parecía a una copa de vino. A lo largo de su tazón redondo se incrustaban grandes piedras fetales, y otras más pequeñas se esparcían a lo largo de su tallo decorado de manera elaborada hasta la base. Me instalé frente al cáliz y puse mi mano sobre las piedras de Fai en su base. Oh diosa del agua Flutrane, portadora de curación y cambio. Oh 12 diosas que sirven a su lado. La diosa de la tierra Gedulda ha sido liberada del dios de la vida Ewigeliebe. Ruego que le concedas a tu hermana menor el poder de dar vida a una nueva vida. La multitud que miraba se agitó cuando vertí mi maná en el cáliz, haciéndolo brillar con una luz dorada brillante. Te ofrezco nuestra alegría y canciones de alegría. Te ofrezco nuestras oraciones y agradecimientos para que podamos ser bendecidos con tu protección purificadora. Te pido que llenes las 1000 vidas en el amplio reino de los mortales con tu color divino. Una vez que terminé la oración, tanto Sylvester como el sumo sacerdote inclinaron suavemente el cáliz. Un líquido brillante se vertió sobre su borde y dentro de los cubos de los jefes de la ciudad alineados. Alabado sea Hedlu, la diosa de la tierra, y Flutrane, la diosa del agua. Una vez que el primer cubo se llenó y se cubrió, una parte de la multitud comenzó a gritar oraciones y gratitud a los dioses. Probablemente eran los aldeanos de la ciudad que acababan de llenar su cubo, ya que gritos similares surgieron de una multitud diferente cuando se llenó el segundo cubo. Me ocupé de mantener mis manos en la base del cáliz y seguir vertiendo maná hasta que se llenó el quinto cubo. Eso será suficiente, Mine. Ante las palabras del sumo sacerdote, finalmente quité mis manos del cáliz inclinado, que luego se volvió a colocar en posición vertical antes de que el sumo sacerdote me volviera a bajar al escenario.
Me paré en el centro, después de haber sido yo quien ofreció mi maná. Sylvester y el sumo sacerdote se pararon un paso detrás de mí a cada lado. «Alabado sea Dios», gritó el sumo sacerdote. Reflexivamente hice una pose de oración aguda, y también lo hicieron todos los que estaban en el campo. La gente del pueblo probablemente estaba acostumbrada a realizar esta pose cada año. Lo hicieron mucho más naturalmente que nadie en la ciudad baja. Así concluye esta oración de primavera. Muestre a los dioses su obediencia y viva adecuadamente con la nueva vida que le ha sido otorgada, declaró al sumo sacerdote con gran alegría y júbilo, todo mientras Sylvester envolvió el cáliz en una tela y lo guardó en su bolso. Una vez que se hizo eso, el sumo sacerdote convocó a su bestia Feistone y los dos saltaron sobre su espalda. Debemos dirigirnos a nuestro próximo destino, ya que estamos bastante ocupados este año. Que todos ustedes sean bendecidos por los dioses. El sumo sacerdote rodeó su león blanco alrededor de la multitud una vez, polvo de oro roció sobre ellos. Mientras tanto, Karstet y Damuel convocaron a sus propias bestias. Damuel me recogió y me subió a su caballo alado, que extendió sus alas antes de elevarse hacia el cielo, dejando la ciudad agrícola muy por detrás de nosotros. Después de eso, viajamos a las mansiones de invierno de 4 ciudades agrícolas diferentes, completando la oración de primavera en cada una de ellas. Para cuando terminamos, el sol se estaba poniendo y estaba exhausta. Ahora solo tenemos que llegar a donde nos alojaremos. Aprendiz, no se duerma. Te caerás, reprendió Damuel, y asentí con la cabeza caída mientras apretaba las riendas. Mine, despierta. ¡Bú! Me desperté con la voz aguda del sumo sacerdote y miré a mi alrededor, encontrándome frente a una gran propiedad. ¿Dónde está este lugar? La mansión de verano del barón Blon. Según el sumo sacerdote, los nobles a quienes el archiduque les confió tierras se quedaron en sus mansiones cerca de las aldeas agrícolas, desde la oración de primavera hasta el festival de la cosecha. Regresaron al barrio de los nobles durante el invierno para pagar impuestos y dar un informe sobre el último año, mientras que todos los nobles de la ciudad se pusieron a trabajar para recopilar información sobre todo lo que sucedió durante el año pasado. El edificio de allí es donde viven los nobles, mientras que los sacerdotes visitantes se quedan en esta finca, continuó el sumo sacerdote. Como los sacerdotes visitaban cada año durante la oración de primavera y el festival de la cosecha, los nobles con tierras en el ducado tenían fincas preparadas para que los nobles visitantes se quedaran adentro. Se podría decir que era un medio para mantener a los sacerdotes separados de ellos, ya que aunque nacieron de nobles, técnicamente no eran nobles. Como prueba de esto, cuando llegaran los sacerdotes, solo serían recibidos por un representante. Eso fue solo eso. El noble ni siquiera saldría a saludarlos. Creo que Arno ya realizó el saludo y les hizo abrir las cerraduras. La finca tenía varios carruajes estacionados al frente, y el hecho de que todos estuvieran vacíos me permitió concluir que nuestras pertenencias ya habían sido llevadas adentro. Bienvenido. Nuestros asistentes nos saludaron juntos cuando abrimos la puerta de la finca. Había varias caras que no reconocí, pero me imaginé que eran los asistentes de Sylvester. Arno solo caminó hacia adelante y le susurró al sumo sacerdote. Nos gustaría prepararnos para la comida, pero solo hay 2 comedores. ¿Qué haremos? Todos comeremos juntos en el comedor más grande. Sin embargo, asegúrese de que Mine y Sylvester estén sentados muy separados el uno del otro. Como desees. Una ciudad agrícola todavía no tendría suficiente comida para mantener a toda una comitiva de sacerdotes y sus asistentes tan pronto después de la hibernación invernal. Nos vendían algunas verduras, huevos y leche, pero teníamos que traer algunos de nuestros propios granos y aceite. Esa fue una razón por la cual los sacerdotes que se quedaron atrás no querían ir a la oración de primavera. Ahora bien, todos. Vístanse y reúnanse en el comedor. Ante el anuncio del sumo sacerdote, todos los asistentes se dirigieron a sus respectivos maestros. En mi caso, Rosina y Fran vinieron corriendo hacia mí. Verlos me hizo sentir como si estuviera en casa otra vez. Bienvenida, hermana Mine. Permítanos cambiarle la ropa primero. Me guiaron a una habitación limpia.
Los sacerdotes generalmente viajaban en parejas, y ocasionalmente se preparaba una tercera habitación elegante para el caso inusual de un tercer sacerdote que acompañaba. Esta vez, Karstedt, Sylvester y el sumo sacerdote estaban usando las elegantes habitaciones, mientras que Damuel y yo, lo más bajos que somos, nos alojamos en habitaciones destinadas a los sirvientes. Esto puede ser duro para usted, Sir Damuel, pero esta habitación es más grande que mi hogar. No me siento fuera de lugar aquí en absoluto. La habitación puede haber estado en el extremo inferior de la escala para los nobles, pero era mucho más grande que un apartamento en la ciudad baja. No me molestó en absoluto. Solo tener la alfombra y las sábanas que habían traído de los aposentos del director fue más que suficiente para mí. Fran trajo una tina de agua, que solía bañar con la ayuda de Rosina. Se sintió increíble ya que había pasado casi todo el día afuera. Una vez que estuve limpia, Rosina seleccionó ropa del color de la hierba fresca para mí y me puso de pie los elegantes zapatos de tela que acababan de hacer. De los muchos palitos para el cabello que había preparado para la oración de primavera, Rosina seleccionó el que Tully hizo durante el invierno. Tenía flores amarillas, naranjas y amarillo verdosos dispuestos para parecer flores. Esos eran los colores de la primavera. Hugo y ella trabajaron bastante duro en esta comida. Dijeron que no se permitirían ser eclipsados por los otros chefs. En ese caso, tendré que dar mi comida también. Tener una comida con personas de estatus noble no sería más que sufrimiento para mí. Rosina y Fran me habían golpeado los modales nobles durante el invierno, pero estaba seguro de que Karstedt como mi futuro padre adoptivo estaría observando de cerca cada uno de mis movimientos para ver cuánto podía hacer un plebeyo. También había Sylvester de quien preocuparse. ¿Quién sabía lo que podría decir? Si en realidad fuera un chico de primaria, podría ignorarlo, pero como era alguien de un nacimiento noble de alto estatus, no podía arriesgarme. ¿Puedo volver a mi habitación una vez que hayamos terminado de comer? Si lo invitan a una reunión posterior a la comida, tiene un estatus demasiado bajo como para rechazarlo. Eso me da un mal presentimiento. La comida se sirvió en el comedor más grande. Todos estaban vestidos bien. El sumo sacerdote llevaba su propia ropa personal, lo cual fue todo un placer ya que solo lo había visto con túnicas de sacerdote y una armadura completa. La ropa estaba caída con las mangas colgantes esperadas de la ropa noble. Sylvester también lo había visto solo en su túnica de sacerdote, pero como solo lo había conocido hoy, no consideré que verlo usando ropa personal fuera tan importante. Ciertamente pareces la hija de un noble cuando usas ropa como esa, dijo Karstedt después de verme. Debería ser seguro asumir que fue un cumplido. Me alegro de que no me rechazó en el acto o se decepcionó conmigo. Le agradezco el cumplido, Lord Karstedt. Puedo ver los frutos de su entrenamiento de invierno, señaló el sumo sacerdote. Su conducta y discurso han mejorado mucho. Aunque francamente las muestras de emoción aún podrían ser algo de trabajo. Siempre seguía sus complementos con algún tipo de crítica, por lo que era difícil sentir que alguna vez te estaba felicitando. Hermana Miné, aquí está su asiento. Fran me guió a una silla y me sirvió mi comida. ¿Cómo es que obtienes comida diferente para el resto de nosotros? Sylvester preguntó después de ver el cuenco frente a mí. Quizás porque las comidas fueron hechas por diferentes chefs, sugerí. Fran, ¿lo sabes? Fran bajó la voz y explicó. De las dos cocinas aquí, Hugo y ella habían recibido la más pequeña para usar mientras que la más grande se usaba para hacer comida normal, para noble. Parece que mi comida fue preparada en una cocina separada. Dado mi pequeño número de asistentes, tiene sentido que mis chefs usen la cocina más pequeña. Estaba bien con eso, ya que significaba que tenía que comer la comida a la que estaba acostumbrado, pero Sylvester, sentado en el asiento más alejado del mío, me miraba con los ojos llenos de curiosidad. Eso huele bastante bien. Sí, mis chefs son bastante talentosos. Todos tenían su comida frente a ellos, así que cruzamos nuestros brazos y ofrecimos una oración. Oh poderoso Rey y Reina de los cielos interminables que nos honran con miles y miles de vidas para consumir, oh poderosos 5 eternos que gobiernan el reino mortal, te ofrezco gracias y oraciones, y participo en la comida con tanta gracia prevista.
En el momento en que tomé mi primer bocado, Sylvester gritó «¡Gu! ¿Por qué lo estás comiendo?». Al no tener idea de lo que quería decir, simplemente ladeé la cabeza hacia la confusión. «¿Por qué no lo haría yo?». Sylvester expresó interés en tu comida, Mine, dijo el sumo sacerdote encogiéndose de hombros. ¿No halagó el olor? Parecía que Sylvester había estado exigiendo que le diera mi comida usando los eufemismos indirectos que los nobles amaban tanto. No me había dado cuenta en absoluto. No voy a regalarlo todo. Sin embargo, puedes tener la mitad. ¿Es solo la mitad? Sylvester me miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Pero yo estaba perdida. Esta es mi comida. Un orgulloso sacerdote azul de estatus noble como tú no tomaría toda la comida que tiene una pobre niña plebeya, ¿verdad? Por supuesto que no lo haría. Por supuesto. Al final, Sylvester se conformó con la mitad de mi comida, su curiosidad se apoderó de él. Parecía que, aunque a veces se entregaban platos medio vacíos a los asistentes, nadie regalaba la mitad de lo que fuera que estaban comiendo a alguien. Karsted y el sumo sacerdote dieron suspiros exasperados mientras se frotaban las sienes, mientras Damuel estaba congelado en su lugar con una expresión directamente del grito. Según lo que más tarde me dijo el sumo sacerdote, cuando alguien expresaba interés en su comida, era costumbre que luego le ofreciera su plato y luego esperara que se lo devolviera. En otras palabras, debería haberle dado mi plato y esperar. Entonces darle la mitad fue la respuesta incorrecta, ¿HM? Maldito. Una vez que terminó la sopa que le había dado, Sylvester exigió con ojos brillantes que yo también entregara a mis chefs. Pero gracias a Karsted y al sumo sacerdote que intervino, logré terminar la comida sin ningún daño ni falta. Silenciosamente agradecí a los dos por mantener nuestros asientos separados, luego me puse de pie. Debo irme ahora. Los dejaré muchachos a sus asuntos. Me despedí de los hombres mientras se preparaban para su reunión después de las comidas e intentaron regresar rápidamente a mi habitación, pero Sylvester me miró con sus profundos ojos verdes como un depredador mirando a su presa. Me hizo una seña para que se acercara. Espera, Mine. ¿Vienes con nosotros? Tenemos que hablar un poco más sobre el intercambio de chefs. Ewok. Por supuesto que aún no se ha dado por vencido.